qué es realmente el CETM, pero explicado para una persona que no tiene mucha idea de... Para un estudiante que lo está viendo y no sabe muy bien lo que es. Vale. No es un máster, no es una incubadora, es un programa que se hace en paralelo a lo que estés estudiando en la carrera o en el máster. Vale. Entonces está pensado para que se pueda compaginar con esas cosas. ¿Qué tipo de proyectos hacéis o en qué está orientada la formación para que la gente lo conozca un poquito también? Es como el ciclo de una empresa. Tú primero analizas las tendencias en el Trend Seminar, en MPD desarrollas un producto y luego ¿qué falta? Venderlo. Claro. Falta hacerlo llegar al cliente y ver todas esas necesidades de marketing, ventas, etc. El primer día básicamente es como para conocerse y nos llevaron a una casa rural y te empiezan a introducir un poco con el CTM y la verdad es que el primer impacto a mi parecer fue lo que él dijo, que es que todo el mundo se parecía mucho en mentalidad, que aceptaban todo tipo de perfiles, que eso a veces es complicado también, y todo tipo de formas de ser de las personas, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual de abierto. Tenemos personas que son muy cerradas, pero joder, sorprende cómo se han abierto en el paso de los meses. No es os vamos a dar clases y teoría, no, ahí desde el primer día a lo mejor te enseñan un concepto y te dicen, vale, ahora investiga, ahora haz cosas. A mí me ha sorprendido muchísimo esa sensación de comunidad. Desde el primer momento te hacen sentir parte del CTM y te hacen decir, ahora eres parte de esto, vamos a hacer de esto algo grande, ¿no? Claro. Vamos a conseguir cosas. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zero Excuses. Hoy estamos en un episodio un poquito, Pau, diferente. Sí. Distinto. Exacto. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar con dos estudiantes que están dentro de un programa aquí en Valencia que está fomentando el emprendimiento, la innovación, la tecnología y sobre todo eso cuando entras a la universidad que no solo te conformas con los estudios, que quieres hacer más cosas, quieres buscar proyectos, quieres buscar gente también que sea igual de inquieta que tú, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para que lo conozcáis. Entonces, vamos a hablar de un poquito cómo funciona el programa del CTM, van a contar qué es, cómo vino de Alemania aquí, cómo han salido un montón de empresas muy grandes y han salido emprendedores muy, muy importantes también de este programa, y qué podéis hacer si sois estudiantes de la Universidad Politécnica o de la Universidad de Valencia para aplicar y también beneficiaros de esta experiencia que, por lo que hemos estado hablando, es muy satisfactoria. Les va a molar. Les va a molar mucho. Entonces, lo primero que os quería preguntar era presentaros un poquito quiénes sois, qué hacéis y por qué el CTM. ¿Por qué? Porque es una buena pregunta. Pues si quieres me presento yo primero. Yo me llamo Saúl. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando economía. Uh-huh. No soy de la UPV, lo siento. No pasa nada. No, te perdonamos. Y nada, pues si queréis os digo cómo entrar al CDTM. Correo. Nos enviaron un correo. Sí. Sabéis que envían muchos correos. Pues uno de ellos lo vi y dije, ostras, CDTM, voy a investigar. Yo siempre he sido una persona que soy muy emprendedora, tengo mis propios... ¿Te gusta esa...? Me gusta, sí. Yo también tengo mi propia empresa. Entonces lo vi y dije, yo creo que la oportunidad. Y estuve probando 3 veces, porque fue a la tercera cuando entré, porque la primera y la segunda no tenía los créditos necesarios aún. Claro. Eso lo contaremos luego. Eso lo contaremos. Y nada, tiré a la tercera y la entrevista salió muy bien. Online, porque yo estaba en otro país. Y salió muy bien y pues mira, ahora estoy ahí dentro. Pues de locos. Qué Mi experiencia es como un poco lo contrario, ¿no? Porque yo sí que entré por el boca a boca. Vale. Varios de mis compañeros entraron en el CDTM. ¿Qué Me estás contaron estudiando? física y matemáticas. Física y matemáticas, vaya. Hostia. Vaya. Y pues eso, es como que me contaron lo que hacían y yo también vi como su evolución y dije, aquí están pasando cosas, esto está bastante guapo, quiero ser parte de esto. Aparte porque lo que he escuchado por encima, creo que fuimos a un evento del CDTM Hemos ido casi todos. Hemos estado ahí también en el networking, en la zona de networking y tal. Sí. Y hablando de CDTM, chicos, ¿qué es realmente el CDTM, pero explicado para una persona que no tiene mucha idea de... Para un estudiante que lo está viendo y no sabe muy bien lo que es. Vale. No es un máster, no es una incubadora, es un programa que se hace en paralelo a lo que estés estudiando en la carrera o en el máster. Vale. Entonces, está pensado para que se pueda compaginar con esas cosas. Sí que, como ha dicho Saúl, necesitas tener un mínimo de créditos en caso de que estés en la carrera, creo que son 160. Creo que estar en tercero o acabando tercero. Sí, vale. Exacto. Okay. Pero más que nada porque necesitan asegurarse que tienes algunos conocimientos. Claro, sí. Vale, ok.
Vale. De la carrera, entiendo, de la asignatura que estés estudiando, algunos conocimientos mínimos para luego entrar en el Exacto, yo que entre a economía y que entre, pues si entro en primera economía, pues poco voy a saber. Sí. Vale. Porque, claro, también buscan ese perfil distinto de gente, de interdisciplinaridad, de que la gente sepa distintas cosas. Claro. Vale. ¿Y qué tipo de proyectos hacéis o en qué está orientada la formación para que la gente lo conozca un poquito también? Si quieres, mira, la comento rápidamente, son 3 fases. La primera es un trend seminar, que en este caso lo hicimos, por ejemplo, con IMED, los hospitales IMED. Vale. La segunda es un MVP, que se separa en 3 grupos, es decir, son 3 empresas. En este caso ha sido IMED, Improven, que es una consultoría, y Live for Life, que es una... Vale, me suena muchísimo. Sí. Pero para que la gente sepa que es un MVP eso. para que la gente Un que no MVP esté muy puesta. la traducción literal es mínimo producto viable. Sí. Entonces es básicamente ellos te vienen con un problema, te vienen con una idea, entonces tú lo que haces es estudiar todo el contexto alrededor de esa empresa y llegar al verdadero problema para proponer una solución a grandes rasgos. ¿Verdad? Sí. Y la tercera ya es como el ciclo de una empresa. Tú primero analizas las tendencias en el Trend Seminar, en MPD desarrollas un producto y luego ¿qué falta? Venderlo. Claro. Falta hacerlo llegar al cliente y ver todas esas necesidades de marketing, ventas, etc. Y esa es la tercera fase, que es el eLab o laboratorio de emprendedoría. Entonces, como una mezcla de primero investigar un poco el sector o la empresa con las que vais a trabajar, o os dan también formación de cosas de emprendimiento, luego hacéis como un trabajo, un MVP, un proyecto desarrollado para esa propia empresa y se lo presentáis a ellos, y luego os ayudan también a cómo hacer marketing a un proyecto, cómo promocionarlo, entiendo también para que mejoréis como emprendedores, ¿no? Más o menos, o... Sí, a grandes rasgos. Habría que decir que a lo mejor nosotros no sabemos las empresas cuando entramos. Vale. Y al principio solo es una empresa para el Trend Seminar. Luego son 3 y luego otras 3. Pueden ser las mismas. O sea, puede ser una empresa que hace todo el proceso o diferentes empresas. Y es todo en inglés también. Vale, sí. Eso también mola porque también, bueno, para la gente, por ejemplo, esto está fuera del guión, ¿vale? Pero para la gente que no tenga mucho nivel de inglés, interesa mucho que se apunte ahí, ostras. Claro. Igual hay gente que piensa, no, es que yo no sé mucho de inglés. Hostia, tío, precisamente por eso el CTM puede estar muy guay para, aparte de salirte de esa igual... forzarte un poco a hablar. Claro, tío. Porque mucha gente que sabe inglés, rollo, sabe bastante bien, pero como no tiene oportunidad en su día a día de hablar mucho, ahí tienes una muy buena excusa también para estar ahí dándole... Para desengrasar un poquito, para engrasar un poquito la máquina. Sí, que luego me toca a mí hablar inglés y tengo que estar con una guía prácticamente. Yo no me acuerdo, ¿sabes? No, ya. Yo no sé si podría. Sí, estoy oxidado, un poco, la verdad, pero... El próximo podcast lo hacemos en inglés. Sí, cabrón. lo haces tú, yo me voy. Vale. No. Entonces, lo que queríamos saber también es cómo es un poco una semana dentro del programa. Es decir, si tuvieras que explicar cómo suele ser el ritmo de las actividades, qué se suele hacer, qué talleres hacéis, un poco para que un estudiante vea cómo sería su semana dentro del CDTM. Eso también hay que diferenciar si estás en la primera fase, en el Trend Seminar, de las otras dos. Porque la primera fase es como, sí que es bastante heavy en el sentido de que vas todos los días y estás ahí con tu equipo y... estás como siempre cambiando de equipo. Hay equipos rotativos de 4 personas y tal. Y es trabajar todos los días de analizar tendencias o hacer un escenario o imaginarte cómo podría ser el futuro. Todas esas cosas. Y luego sí que en las siguientes fases es bastante más relajado. Tú dictaminas tu propio ritmo de trabajo. Y sí que, por ejemplo, es bastante buena práctica el quedar un día con tu equipo por la semana, aunque sea online, sea presencial, para gestionar el trabajo, y ya te lo gestionas tú con la carrera. Un día sí que vas ahí y viene gente muy top a darnos charlas o ayuda. Qué guay. Guía, más bien. Pero también es peligroso, ¿no? Es como cuando estás haciendo las clases online, que lo estábamos comentando antes, que vas a las clases y dices, bueno, va, lo dejo para mañana porque mañana me veo mejor. Claro. Y así eso se va acumulando y hay un momento en el que... Cuidado. Te has dejado demasiado. Exacto. La bola de nieve va creciendo, tío. Hasta que llegues en la pandemia. A todo el mundo. Me pasó gordo eso, tío. Sí. Eso también entiendo que la propia persona se va gestionando el trabajo, sobre todo en esa segunda fase, y que también lo tienes que llevar más o menos al día. Sobre todo también para intentar aprovechar los conocimientos y tampoco perderte, ¿no? Eso es. Y más o menos, o sea, ¿lo hacéis por las tardes, por las mañanas? ¿Cómo suele ser el horario? El trabajo autónomo, dices. No, en general. O sea, la fase presencial... ¿cuándo suele ser? ¿Por las mañanas o por las tardes? Depende de la clase que seas. Si es de, por ejemplo, como nosotros, del invierno,
Es por las mañanas. Vale. La primera fase normalmente era de 9 a 5, pero luego se reducía a 9 a 2 Vale. o algo por el estilo. Y sí que la segunda fase es por las tardes. Vale. Eso independientemente de la clase. Vale, vale. Pero por ejemplo, los de verano que entrarían ahora en esta aplicación que está abierta, por cierto. Exacto. Tenemos aplicaciones abiertas. Ahora lo comentaremos. Entrarían y supongo que sí que sería por la mañana. Vale. Y tal. Sí. Y sobre todo para la gente que piensa, ostras, yo no sé si soy apto o no para entrar en el CDTM. Claro. Chicos, ¿qué tipos de públicos suelen haber en el CDTM o qué tipo de perfil de estudiantes suelen haber en el CDTM? Por un lugar, ¿cuáles son los requisitos? Y por otro lugar, ¿qué tipo de perfiles son vuestros compañeros? Bueno, vosotros ya lo habéis contado, pero para que lo sepamos un poquito. A ver, los requisitos, que me corrija si están mal. Tienes que enviar una carta de, digamos, de motivación. Motivational, ¿vale? Eso es. Motivation letter, sí. todo en inglés. Hostia, Luego tienes pero que... motivación rollo... No, la típica motivational letter. De cuando Sí, empiezas no, una pero, empresa, tal. ya, pero me ha impactado, soy el tío. mejor Ya, porque ya. sí, porque Sí, esto, sí, porque sí, lo sí. otro. Porque mentalidad, tal, Pero ganador, tío. mentalidad tiburón. Visualizo. 4 empresas, 9,8 de media, tal. Qué loco, tío. No, Vale, sí, sí. vale. Un requisito que a mi parecer es abstracto, pero está ahí, es el mentalidad también de emprender, de querer hacer cosas nuevas. Incluso... Se me ha caído el boli. Que va. Incluso el haber emprendido ya es un punto muy a favor. Vale. En la UV o en la UPV, O en la es un UPV. requisito indispensable. Como hemos hablado antes, tercero, a partir de tercero de carrera o en el máster. Y eso, la mentalidad del querer comerte el mundo, Exacto. el ser inquieto, tener esa curiosidad. ¿Y qué tipo de perfiles hay? Porque entiendo que no todos sois de las mismas carreras, claro. Nada, para nada. Yo estoy solo, solitario. Tú eres el único de economía. Sí, soy el único de economía y luego hay una chica de International Business Vale. y ya está, olvídate. Todo demás son gente techie de como este señor. Yo qué sé, yo de física y mates, hay ingenieros, hay biotecnólogos. Qué guay, qué hay de guay. Claro, todo. que a priori igual hay mucha gente que piensa que la gente de ingeniería, pues, son más, igual para la hora de hacer un proyecto, pues igual piensan que es, claro, todo mucho más metódico, como que no sé si encajaré con la gente, tal igual, pero no. O sea, tranquilidad, entiendo que será ese mensaje de tranquilidad porque todo el mundo puede... Eso es lo que me ha pasado a mí un poco. Yo era muy metódico de decir, quiero tener todas las respuestas. Claro. Y algo que pasa en el CDTM es que vas a ver que no vas a tener casi ninguna respuesta. O sea, te tiran Tú vas- a la selva, tío. Claro. Qué Sí, bueno, porque tío. Vale, no vale, es- vale. Os vamos a dar clases y teoría. No. Ahí desde el primer día a lo mejor te enseñan un concepto y te dicen, vale, ahora investiga, o ahora Claro. haz cosas. Aplícalo. Pues Claro. hace falta mucho en las universidades, tío. Exacto. El sí, hecho sí. de únicamente estudiar la teoría, pero claro, la teoría está muy bien. Vale, escupo en un examen, modo, yo lo llamo como modo impresora, ¿no? Sí, es Inserto, tío, y luego escupo, tío. Claro, ya ya, está. sí, fotocopiar directamente. Claro, ¿no? y ¿dónde lo pongo a prueba para que el día de mañana realmente asimile eso, tío? Total, qué guay. Y una cosa que os queríamos preguntar, de los proyectos que habéis desarrollado, ¿cuál ha sido qué ha sido lo más interesante o lo más loco, lo más fuera de lo común que habéis hecho? O lo que más os haya llamado la atención. Dentro a de vosotros? CTM, ¿no? Sí, claro, dentro de CDTM. Pues a ver, nosotros en el... Digamos que cuando haces el tren seminar, al final del todo, Vale. ya has deducido problemas, contexto y todo el rollo. Entonces tienes que proponer una solución a los problemas. Vale. En mi caso hicimos una solución que a mí me pareció bastante curiosa, que lo que íbamos a hacer era crear un modelo matemático o una IA Ujú. que lo que hacía era optimizar todo el camino del paciente en las operation rooms, en las salas de Y los operaciones. quirófanos y todo Eso es. Y a mí le interesaba bastante, pero a lo mejor era un poco avanzado. Eso es. Vale, Claro, vale. A lo mejor necesitabas ahí unas cuantas tarjetas gráficas. Por lo que sea, por lo que Sí, sea. Sí, sí. Y también así como vale. quitándonos de los sellos, porque también Vale, hacemos sí, cosas sí, sí. divertidas, hubo una semana que teníamos que como visualizar un escenario posible futuro y ahí te daban completa libertad. Podías hacer un vídeo, podías hacer un Vale. minijuego, podías hacer lo que quisiera y ahí salen cosas muy divertidas. Ostras. Qué bueno, tío. Alguna Qué sí que bueno. se pueda contar, así. O que os Vale. haya llamado la atención a alguno de vosotros. Nosotros Alguna hicimos un vídeo, pero cutrísimo, con la IA de Gemini, pero súper cutre, de que venían los extraterrestres a Hostia, CDTM. tío, tío, Y qué tenías bueno. como que explicárselo y nosotros al final nos mataban los extraterrestres. Hostia, pero al final Y íbamos del vestidos y todo, Hostia, sí, sí, tío, sí. haber puesto ahí, hostia, al final acabamos ganando la batalla, los aliens, tal. Hombre, sí, hay que pasárselo bien también, hombre. Hay que Sí, imaginar. vale, qué ¿no? guay, qué Sí, guay, sí, qué guay, sí, qué sí, guay, sí. qué guay. Ostras, chicos, ¿qué es lo que más os ha sorprendido o qué tipo de... Sí, al final, ¿qué os ha sorprendido más del CGT? Pues este señor, física y matemáticas. Vaya tela, Sí. ¿eh? Eso ya me sorprende. Eso es una barbaridad. Claro, porque Sí, la sí, tú gente... cuando lo has dicho. Yo diría que uno que todos tienen mentalidad de tiburón, ¿no? Sí. Qué guay, De que tío.
quieren ir a por más, o la mayoría de gente. Y eso es más complicado encontrárselo en las carreras habituales. Exacto. Porque al menos en mi carrera, pues la mayoría es bastante conformista, a mi parecer. Ujú. Y eso es un punto bastante importante. También, porque al principio sí que tienes como un fin de semana que es para conocer a tu clase, vais a una casa rural y todo eso. Qué guay. A mí me ha sorprendido Ostras, muchísimo vale. esa sensación de comunidad. Desde el primer momento te hacen sentir parte del CTM y te hacen decir, ahora eres parte de esto, vamos a hacer de esto algo grande, ¿no? Claro. Vamos a conseguir cosas. Claro, no únicamente vas a la clase, empiezas a ir a las asignaturas, primera hora de la mañana, estás Exacto. es mucho que más también comunidad, mucho más conocer a grupo, tus equipo. compañeros, Guay, sí, también puedes... O sea, supongo que, claro, los grupos los formáis entre vosotros. No, ¿O no los formáis entre vosotros? no. En el Trend Seminar, que es la primera fase, básicamente trabajamos todos con todos a lo Vale. largo de, no sé si es un mes y medio o algo así. Sí, 7. Y los van haciendo ellos, sí. Ah, vale. Bueno, pero me refiero, lo van haciendo desde el management team. Eso es. Ah, vale. Mm. Pero sí que, claro, obviamente con los que estáis en la promoción y todo eso. Sí, también es un management team que, o sea, son más bien guías, tutores, sí, o sea, sí, no sí, son tus sí. profesores. Exacto. O sea, tú simplemente les preguntas a lo mejor y te dicen, mira, puedes tirar un poquitín más para aquí. Vamos a decir Pero que son te tienes que como buscar la mentores, vida. ¿no? Como Sí, mentores, mentores. Porque sí. son Vale, te guían. gente que está haciendo doctorado, pero también tiene experiencia real Claro. en empresas y tal. Ujú. Y se nota que tienen esa experiencia y consejos muy prácticos. Y Ujú. De hecho, incluso se me ocurre que puede ser hasta una ventaja a nivel de currículum, tío. Hombre, claro. ¿Sabes? Y que pongas que has hecho proyectos con compañeros, que pongas que has hecho... O para empresas también grandes. También, tío. O sea, aunque sea ingeniería, aunque sea cualquier tipo de sector, ostras, has hecho eventos, has dado, por ejemplo, entiendo que habréis dado charlas en el Sí, CTM. sí, hemos hecho charlas. Eso al final, y encima en inglés, sobre todo en charlas en inglés, ostras, al final las empresas ahí fuera se comen un poquito por pelear por ese tipo de perfiles de Exacto, gente, sí. que hacen algo más aparte. Que Además de estudiar en la que universidad. los contactos también creo que es el punto más fuerte. sí, O sea, quién sabe si claro. de tu clase vas a tener el próximo cofundador de Claro, una startup. claro, O sí. incluso contactos de externos, porque nosotros al hacer eventos también, que estamos haciendo algunos, ya Ujú. sabrán dentro de poco, Grande. pues conocer mucha gente. Y eso, quieras o no, es un punto a favor. Qué guay, sí. Sí, Yo sí. me acuerdo de los primeros, yo fui a un evento, el primero que hicieron aquí, que lo hicieron en unas oficinas del puerto, y luego hicieron otro aquí en el Paraninfo de la UPV, esto hace un par de años, que es lo que comentas, ¿no? Que sí que movían mucho ecosistema, que ya no era solo CTM, sino que era ecosistema emprendedor de aquí. Empresas externas. Y que conocías a muchísima gente también. Y ahora, en relación a lo que habéis dicho, ¿cuál creéis que es la habilidad que habéis desarrollado más o que notáis que habéis desarrollado más desde que estáis dentro del programa? Buah, yo diría que es la facilidad de hablar. De hecho, Vale. hacemos una cosa que es Bueno, muy buena divertida. esa, ¿eh? Es Qué bueno, tío. muy divertido esto, porque se llama Karaoke Presentation. ¿Vale? Estás de espaldas a la pantalla, ¿no? Sí. Y te dan 20 segundos para verte una diapositiva y después de esos 20 segundos tienes que presentar. Qué guay. Sin tener ni idea de lo que está pasando en la diapositiva ni nada. Claro, a lo mejor es una diapositiva del ciclo de la célula o algo así. Sí, Y dices, sí. ¿qué coño Claro, es claro, eso? hay un ¿sabes? tío que viene de una carrera más técnica y hostia, tío. Vamos a hablar de la célula eucariota, ¿no? Procariota, Eucariota, exacto. Qué loco, De la mitocondria. Es mitocondrias. Sí, sí, sí. Hola. Se hacen dinámicas así para también Está muy practicar la guay. improvisación y poder comunicar. Y que se te vaya, sobre todo el punto más importante, yo creo que se te vaya la vergüenza. Claro. Que también es lo importante en la vida, yo creo. Si ves Sí, a sí, alguien sí, y que, sí, sí. mira, hay una empresa que quiero hablar con ella, pues que no tenga lo típico de, ¡buah! ¿Cómo le ¿Qué entro? No, tal? ¿qué No sé coño? qué. Ves directamente y le hablas al LinkedIn o Claro. le envías un mensaje. O si no vas a la sede, tocas el timbre, preguntas. Es que te sorprendería la de veces que contestan de Claro, verdad. sí, es Sí, una sí. barbaridad. Porque además eso te enseñan que dice, si quieres algo tienes que hacerlo tú. Claro, y tienes sí, que sí, ir a sí. por ello y tienes que A planteártelo. la puerta suelen llamar pocas veces. Claro, y claro, la gente las como oportunidades se crean, llama sí, a la sí. puerta. Eso pagas un poco un domingo al final, ¿no? Al Sí, final sí, es sí. ser pesado y enviar mensajes. Es verdad, es Tanto con ser él como- pesado. Exacto, sí. Y cuando sí, hablas qué con guay. empresas así, ser pesados. O sea, enviarle 10 mensajes, al final uno te contesta ya por pesado Ya. y al final la cosa sale adelante. O no, pero has aprendido al menos ya. Exacto, sí. Qué guay. En cada tipo de, pues en este caso programa de CTM o en cada tipo de empresa, hay alguna persona un poco random e interesante a la vez. Sí. ¿Cuál ha sido esa persona un poco así random e interesante que habéis conocido en el ¿Qué habéis dicho? CTM? Ostras, este chaval. Este qué tío. crack, O ¿no? está... Eso llama la atención. Eso es. Interesante a bueno, es decir. Claro. Hombre, porque- no, tampoco estamos aquí para rajar. ¿no? No, ¡Este cabrón! Sí, a alguien que os haya sorprendido. Eso es. A ver, tenemos un ex miembro que a lo mejor lo conocéis, que es es Alex, el chico Sí. de Ajax, Claro, lo entrevistamos aquí, Vale, aquí. correcto. Hace un año. que es una bestia. Alejandro Atienza, ¿no? Sí, sí, Qué sí. guay, qué crack. Y también yo diría este señor. Sí. Sí, Qué me grande. parece. Qué guay.
O bueno, de repente estás hablando con un colega de clase que es ingeniero informático y te dice que el invierno pasado vendió 10.000 euros en naranjas. Eso es. Y tú te quedas loquísimo. Y dices, pero tú no eres ingeniero informático, pero no. Y tú, Ese grupo de personas van al CDTM. Me he equivocado de negocio. Sí, Creo que loco. tendríamos que habernos 10.000 puesto- pavos en naranjas, No, no, tío, claro, le preguntas, oye, ¿tú cómo entraste aquí? Pues no sé Es qué. súper random, Tengo claro. un campo de naranjas con mi abuelo y en un mes, vendió 15.000 pavos y sacó 10.000 de beneficios. Qué Y yo le dije, bueno. pero qué coño, bro. A mí eso me Y pareció tú, lo más vamos a random. plantar ¿sí? naranjas, Eso chicos. es una locura, tío. Sí, o sea, sí, sí. Qué guay, qué guay. Y a priori con una carrera que no tiene nada que decir nada. Exacto, claro, claro. exacto. Qué bueno. Y ahora pasando también a una parte también para conocer mejor el programa, conocer también a vosotros un poco. ¿Cuál diríais que es el perfil, esos estudiantes que están planteando, es que a lo mejor no sé si yo encajaría, tal, ¿cuál diríais que es el perfil ideal para el CDT? Me lo habéis comentado un poco, pero para delimitarlo y que la gente lo conozca. Yo diría que lo principal es esa curiosidad. Mm. El está inquieto, el querer algo más. El decir, voy a dar un paso más. Nos quedamos con inquietud, también habéis comentado, bueno, aparte de lo de que sea de la UPV o de la UV, que le mole el tema de emprendimiento, de innovación. Pero incluso, o sea, nosotros yo considero que tenemos perfiles en este año que hemos entrado que no son de emprender, Vale. pero sí que tienen la inquietud. Claro. A lo mejor son personas que les gusta que sean guiadas, pero a la vez sí que son inquietas de que les gusta mejorar, digamos. Exacto, son innovadoras también. Tampoco sí. tienes que ser una persona que quiere ser el Ya, sí. Steve Jobs, ¿sabes? Exacto, claro. O sea, no hay problema. En cuanto a perfil de la carrera, o sea, da igual. Hemos tenido médicos, eso da igual. diseñadores, De ingenieros, todo, de todo. Claro. Ujú. O sea, si eres de Bellas Artes, puedes entrar a CDTM. A ver, sí, es broma, sí, si quieres, sí. Vaya. Con cariño, con cariño, con cariño. Bueno, hay parte de marketing, hay cosas de diseño, es Claro. importante. No, sí, Qué sí. bueno, Y que claro, estaba pensando así carreras en la UPV porque Bellas Artes también, bueno, magisterio, no sé si hay aquí en la UPV. Pero sobre todo sería En más. la V hay. En la V sí, ¿no? O sea, podrías entrar también. En principio. A ver, puedes entrar, no sería la primera vez, o sí, pero bueno, Sí. siempre hay una primera vez también. Exacto, sí, sí. Y también, ¿qué tipo de perfil no debería entrar? O sea, a lo mejor también pensando que si eres una persona que está muy ocupada o que tienes otros proyectos o que a lo mejor no eres tan innovador, no sé, ¿qué perfil creéis que no debería entrar? O que no es para él, más que no debería entrar, que no es para él en ese momento. Yo diría que si estás buscando simplemente un título, una acreditación, esto no es para ti. Vale. Y que cuando tú entras, ellos te hacen un par de preguntas y una buena entrevista, Ujú. porque tienes diferentes etapas. Y una cosa de las que te preguntan es, ¿tú vas a poder venir sí o sí Ya. a todas las clases? Porque claro, compromiso, Claro. que a lo mejor ha fallado alguna vez y va a fallar seguramente, porque aunque entres a veces hay gente que se encuentra trabajo y dice, bueno, mira, esto me parece más secundario. Claro. Entonces sí que te preguntan mucho el compromiso de, aunque tengas la universidad, ¿crees que podrás con un curso como este, que es carga importante, Ujú. pero a la vez también te ayuda a manejarte mejor, ¿no? Ujú. Sí, obviamente ellos entienden si tienes algún examen o cualquier cosa, no Claro, hay problema. sí, sí. Pero tienes que tener en cuenta de que al final creo que son como 45 créditos distribuidos en un año. Por ejemplo, si entras ahora en verano, sería acabar el verano que viene. Ujú. Y tienes tus optativas, en cierto modo. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una optativa de Notion, de IA. Qué guay, qué De guay. Notion, Ujú. ¿Con quién? Pau. ¿Con quién? ¿Con quién? Toma Este ya. viernes, estamos grabando esto miércoles, el viernes, masterclass de Notion, ¿eh? Masterclass, Toma masterclass. ya. ¡Qué ganas! Sí. Vamos allá a mover mucho. Qué grande. Oye, chicos, sí me gustaría saber, por ejemplo, qué os ha cambiado a nivel mental desde que entrasteis al CDTM hasta que en este caso, bueno, estáis en el CDTM aún. ¿Alguna creencia que os haya roto también? ¿Qué os ha cambiado a nivel mental que no teníais o habéis potenciado desde que entrasteis al CDTM? Hoy que igual hay mucha gente que igual les puede interesar eso que os ha cambiado a nivel mental. A ver, yo se me ocurren dos. La primera es que antes, o sea, yo he sido bastante abierto siempre, pero a veces me cortaba un poco. Ahora ya no. Ahora ya. Ahora ya, Ahora es que ya- ya me da igual, ya me la da igual. vergüenza, ¿qué es la vergüenza? Para cortar el café, Exacto. tío, ya está. No sé quién fue que me dijo, no, eso es como si vas a la discoteca, es como con ligar, Sí. igual. Qué Pero bueno, tienes que tío. ligar con los empresarios. Exacto. Qué bueno. Exacto, sí, y si te rechazan, pues bueno. Hostia, qué pues buena sí. ligar con empresarios, tío. Esa forma de... ¡pap! Sí, Qué sí, guay, sí. tío, de Eso y... introducirte, qué guay. Sí, para mí es lo mejor. ¿Y qué más? Te diría también el tema de saber organizarte y la mentalidad sobre todo de que tú puedes hacer las cosas aunque creas que no. Porque a veces dices, ¡buah, tengo que hacer esto! Nah, está muy lejos. Ujú. Pero ahora, por ejemplo, con la IA y con ayudas externas, o incluso contigo mismo, creo que es mucho más sencillo
Si le pones ganas, claro. Puedes hacer las cosas. Que si tienes inquietud puedes desarrollar mucho más. Sí. También diría, por ejemplo, el trabajar con incerteza, porque en las carreras estamos muy acostumbrados a que nos digan, no, tienes que hacer estos deberes, este trabajo, lo que sea. Y está como todo muy definido. Que ya sabes lo que va a pasar mañana, quizás. Sí. Y aquí tienes que trabajar con esa incerteza de decir, vale, no sé si lo que estoy haciendo va hacia donde toca, pero yo voy a hacerlo, voy a dar lo mejor y ya me darán feedback, ya veré. Porque es lo que pasa en el mundo real. Tú no sabes qué va a pasar hasta que no recibes ese feedback. Exacto. ¿Hay algún ejemplo que tengas, por ejemplo, de ese trabajo igual con incerteza que no sabías cómo hacerlo? Que se pueda. Pues estuvimos como una semana o dos trabajando, por ejemplo, en lo de las tendencias. Y habíamos hecho todo. Y el día de antes o 2 días antes nos dijeron, es que esto está mal. Es que no sé qué. Y vamos a cambiar todo en 2 días. Vaya tela. Eso fue. Volver a cambiarlo todo. Claro, sí, es un lío. Pero claro, yo creo que cuando tú emprendes o haces cosas nuevas, es que no sabes para dónde vas. Exacto, sí. O sea, que te pasa en todos lados en la vida. Y también te prepara a eso. Yo también, no sé de quién escuché, que muchas veces emprender es levantarte y estar con el ordenador y no tener ni idea de qué hay que hacer. Pero ni idea de cuál es el siguiente paso. Y también lo que comentabas de la incertidumbre, de no saber exactamente qué voy a hacer mañana, es una habilidad. La tolerancia a eso muy, muy importante también, ¿no? El que no tener ni bajo teoría de hostia, y luego que no sé. ¿Qué va a pasar? Y luego también relacionado con esto, y viendo también pensando un poco más allá, ¿cuáles creéis que son las principales oportunidades o contactos que os ha abierto ya o que os va a seguir abriendo el CDTM a nivel de contactos y oportunidades? Está guay porque siempre estamos como muy metidos en el ecosistema de startups de Valencia. Hemos ido a ver las oficinas de Lanzadera, hemos estado en Valencia Innovation Capital y también con todos los founders que hay de CTM. Por ejemplo, hemos hablado de Alex. Sí. También tenemos 2 compañeros, una chica que tiene una empresa, Hugo, que también acaba de ganar la final nacional de startups. Y se va a Silicon Valley, el cabrón. Qué grande. Estar rodeado de este tipo de personas no tiene precio. Qué guay. Claro, Fíjate el nivel, macho. No, sí. El contactos internos, o sea, no sabes qué va a ser en el futuro, pero ya ves que hay gente que es potente o que al menos le echa muchas ganas. Y que eso, quieras o no, se nota. Y luego también externos, yo qué sé. Cuando haces eventos o cuando te vas a otros sitios, conoces a mucha gente. Claro, cuéntanos, que tú eres de Ecosystem Building. Claro, tendríamos que a lo mejor explicar el tema de que hay... Eso es importante. Mira, si queréis explicar también cómo se divide por dentro, cómo os dividís luego los estudiantes, porque sí que me consta que tenéis como varias áreas de acción. Eso en ese es. aspecto. Es como que en CDTM ellos te dan mucho valor, pero te piden también que tú aportes algo de valor al CDTM, ¿no? Y para eso están lo que se llaman las task forces, que son como las diferentes áreas que decías donde tú puedes aportar. Tienes como la de marketing, donde estoy yo, hemos hecho un embudo de ventas, hemos hecho un montón de cosas. Ecosystem Building. Ecosystem Building, que es, digamos, hacer que la gente conozca la marca de CDTM con diferentes formas. Puede ser eventos, puede ser hackatones, puede ser muchos tipos de formas. También, yo que sé, tenemos Community Live, los que planean las optativas, todo ese tipo de cosas. Tú puedes elegir la que más te guste y aportar tu granito de arena. Qué guay. Y también para un poco cerrar la rueda en este tipo de sección que tenemos, desde que entrasteis en el CDTM, ¿cómo fue ese primer día que entrasteis por la puerta sin más? Eso es fuera del guión, ¿eh? Pero es curiosidad. No te preocupes. ¿Cómo fue ese primer día que entrasteis por la puerta? Entiendo que sin rumbo y sin... Ostras, saber muy bien. Claro, sabéis muy bien igual qué os esperaría el CDTM o esto que es. Igual fuisteis por recomendación, el boca a boca que has comentado tú igual. ¿Cómo fue ese primer día del CDTM? ¿Cómo...? Contarnos un poquito porque igual... Cuéntales cómo fue el kickoff. Claro, es que el primer día, primero de toda la criba para conseguir a la gente que va a ir al final a CDTM ese curso, te dicen, no, los primeros 2 o 3 días nos vamos a una especie... Se llama kickoff, que es la traducción... Lanzamiento... Sí, algo así. Que bueno, básicamente es como para conocerse. Sí. Y nos llevaron a una casa rural... Y te empiezan a introducir un poco con el CDTM. Y la verdad es que el primer impacto, a mi parecer, fue lo que él dijo, que es que todo el mundo se parecía mucho en mentalidad. Que aceptaban todo tipo de perfiles, que eso a veces es complicado también. Y todo tipo de formas de ser de las personas, porque no todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual de abierto. Tenemos personas que son muy cerradas, pero, joder, sorprende cómo se han abierto en el paso de los meses. Fíjate, una persona que puede ser introvertida igual ahí, Exacto. chicos, puede luego... abrirse mucho más a la gente y igual esa timidez, pues igual, oye, saberla llevar mejor. No hay ninguna ventaja en ser extrovertido aquí. O sea, vamos a coger gente introvertida, tímida, extrovertidos.
Claro, no de hace todo falta tipo. que seas súper abierto, No, que no, no. estés acostumbrado a esto a hablar todo el rato, sino que poco a poco tiras soltando también dentro del propio programa. Sí. Y en parte para eso está el kickoff. Son un fin de semana donde hacemos un puñado de actividades para conocernos. Todo pagado, muy importante. Todo pagado. Bien. Ah, qué Importante. Sí, porque en el CDTM no vas a tener que gastarte nada. El propio CDTM es gratis, Ujú. o sea, no cuesta nada la titulación y aprendes un montón. Qué bueno, Ujú. qué bueno, qué bueno. Y os quería preguntar ahora, haciendo un ejercicio de un poco de retrospectiva, Vale. imaginaos que entráis ahora mismo a primero de carrera o que es vuestro primer día de universidad, ¿vale? No entro. No entráis. me cambio de Consejo, no entro. Fuera bromas, a mucha gente le pasa Sí, eso, claro, ¿eh? sí, sí. Que entra en la carrera y dice, o sea, si lo hubiera sabido Exacto. hoy, no entraría a la carrera Pero de me eso, tío. gustaría saber qué os diríais, qué consejos daríais a esos estudiantes de primero o a vosotros mismos, ya con la experiencia que tenéis en este momento y de haber vivido por diferentes, ya no solo clases, sino CDTM más proyectos que tendréis. Pues me diría que las notas no son tan importantes, que es mucho más importante lo que hagas. Ujú. Haz tus proyectos, métete en todas partes, no tengas vergüenza, porque a mí me pasaba eso de decir, es que me gustaría hacer cosas, pero Ya, no me ya, acerco a sí, nadie, todas esas cosas. Ahora digo, va, voy a este evento, voy a este otro, hablo con no sé quién y Exacto, hago de exacto. todo. Qué guay, qué guay. Qué bueno. Yo diría que no te pienses las cosas, porque a mí al menos me pasaba de lo mismo que, Buah, quiero hablar con este, quiero hablar con otro, y bueno, pensar está muy bien, pero tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, hazlo directamente y que aproveches el tiempo que estás en la universidad, porque a mi parecer la carrera muy mejorable. No voy a decir nada más. Y te quedas ahí, Se ha ¿no? dicho todo, se ha dicho todo. La gente ya sabe que yo soy anti carrera o anti que se gasta un tiempo que creo que podrías, Claro. digamos, vale, imagina que estás la mitad de la carrera dedicándotelo a ti mismo. O sea, el nivel de conocimiento que aprenderías es, Sí. pero muchísimo, está muy lejos de lo que aprenderías en la carrera. Esto siempre lo hablamos también con los estudiantes o perfiles que han montado startups que vienen, sobre todo lo de aprovechar los años de estudiante, que está muy Sí. bien, tú haces tu carrera, tus estudios, tal, pero que aproveches el tiempo libre que tengas o incluso a veces priorizando el tiempo personal Sí. para de verdad aprender esos soft skills, esas Eso es. habilidades, ir a esos eventos, ir a esos programas que a lo mejor, mira, saco un 7 en vez de un 9 o un 6 en vez de un 7. De hecho, lo comentamos con David Bistoni, que ¿Sabes? igual no hace falta sacar Exacto, matrícula en exacto. todo para intentar luego dedicar también tiempo a hacer esas actividades que incluso- se pueden potenciar para... Sí. Que a mí me ha pasado también, yo el año pasado, Claro. que yo soy una persona como de llevar todo al día y de sacar buenas notas y tal, que llegó un momento donde dije, no, es que estas 2 asignaturas no me puedo matricular. O sea, no me voy a matricular, las hago este año, tal. Pues ese tipo de decisiones a veces también son positivas. No digo que todo el mundo las tenga que hacer, porque depende mucho cuál sea tu objetivo, pero que también puedes priorizar el trabajo que haces fuera, montarte proyectos y aprovechar todo este tiempo que tienes. Y sobre todo también para la gente que dice, vale, quiero sacar las mejores notas de la universidad o 9 en todo 10 porque soy un cabezón, ambicioso, tal, con las notas. Depende, pero... Claro, depende de la persona, pero igual yo invitaría a la gente a que pensara que, ostras, si puedes intentar invertir un poquito de tiempo en otras cositas que también te pueden dar un retorno a largo plazo, porque la gente igual mira el corto plazo, lo mira mucho, que te puede dar un retorno a largo plazo muy, muy interesante. Igual no hace falta sacar un 10, pero un 7 y te mueves más por otros lados, puede ser interesante. ¿Cuáles son esas extracurriculares, esas cosas, además del CDTM, que a lo mejor habéis hecho vosotros y que podrías recomendar a los estudiantes? Ir a eventos, conocer empresas, no sé, lo que hayáis hecho vosotros. Sí, ir a eventos, sí. Bueno, él ha sido muy... que este señor se ha recorrido todos los hackatones Sí, que hay. Sí, Qué yo grande, algo que tío. recomiendo 100%, si tienes un perfil técnico o de gestión de proyectos Pero o aunque no cualquier tengas cosa ninguna así. idea pensada de proyecto, para adelante, qué guay. Una hackathon, yo me metí sin saber programar, Explica sin qué saber es, nada. qué es, por si acaso. Una hackathon es básicamente se rodean un montón de personas, se juntan un montón de personas y una empresa que tiene un problema, ¿no? Y ponen a todas esas personas en equipos a trabajar para solucionar ese problema. Claro, tú imagínate 100 personas y todas sus mentes pensando en cómo resolver un problema, Claro. ayuda mucho. Sí. Y para mí eso, lo que decía, incluso sin experiencia alguna, me metí y dije, de cabeza, ¿no? Y la primera, evidentemente, fue un poco fiasco, salió mal, pero luego segunda, tercera, empezamos a ganar, ¡buah! Y es Qué guay, qué toda guay. una experiencia. La Claro, gente que conoces, todo. Y vas sin saber, pero nada, o sea, no sabes a lo mejor un poco el contexto de lo que va a ser la idea de O ni yo qué tus sé. compañeros de equipo muchas veces. Eso Claro, no sé, exacto. te lo digo. Exacto. No, ¿verdad? Los compañeros de equipos no lo sabes de lo normal. Depende de la hackathon. Depende A veces de la te apuntas juntos y otras no.
¿Y cuántos hackatones hacéis en el CETM, más o menos, durante el transcurso del programa? Queremos hacer uno anual. Vale, ok. Uno anual, cada año. De hecho, estamos ya empezando a organizar el Vale, del sí, siguiente ya año. empiezan a Hace cocerse poquito, ¿no? cositas. Se hizo uno Sí. con, que me acuerdo que era el de con Lovable y con más Sí. empresas Algo así aquí, era. se hizo aquí en la EdSim, creo. De hecho, ese fue el que me dijo, vale, CTM me puede gustar, ¿no? claro, ahí lo Porque, conociste. Vale. claro, me metí en el hackathon, Ujú. lo gané, de hecho, era Qué un guay. problema de IBM para ayudar a las ventas y todo eso. Hicimos con un dashboard, hicimos cosas súper guays. Y dije, esto puede estar guay. Qué guay. Esto puede estar chulo. Pues nada, chicos, yo creo que como última pregunta, ¿vale? Porque imaginaos que tenéis un estudiante o una serie de estudiantes aquí delante, ¿vale? Que están estudiando la carrera, tal. Entonces, ¿qué consejos igual le daríais a ese tipo de estudiantes para a la hora de entrar al CETM que quieran entrar? Y sobre todo, ¿qué tipo de... O sea, ¿Cómo pueden ¿cómo pueden aplicar al CETM para intentar lograr toda esa experiencia que habéis tenido vosotros en el programa? ¿Cuál es el ABC que tienen que seguir? Y si queréis, hablamos también de la nueva aplicación, de cuando se cierra la nueva aplicación. Y Vale, todo eso. perfecto. Ok. Pues yo diría que primero es mirarse la página web. En la página web tenemos un vídeo que explica todo muy bien, que te dice Vale. cómo aplicar, que te explica las fases, por si algo no ha quedado claro, ahí está toda la información. Y luego simplemente rellenar un poco de currículum, decir quién eres, tus motivaciones. Y también creo que había una pregunta que era como... Sí, claro, dentro de la entrevista tienes una pregunta un poco para buscarte las cosquillas y saber cómo eres. Por ejemplo, en nuestro caso creo que nos hicieron una pregunta de... En mi caso fue de... que a lo mejor nos cambiaron. Claro. De tienes una aplicación de parking en Valencia. Y tienes que... Ellos solo te dicen de cuánta gente hay en Valencia y los kilómetros cuadrados de Valencia. Tienes que conseguir de alguna forma saber cuál sería tus ingresos mensuales, anuales, depende de cómo tú lo hayas dividido. Cómo funcionaría esa aplicación. Entonces ellos ven un poco ahí cómo te estructuras mentalmente. Claro. Y eso tienes que hacerlo así al momento, rápido. Pero ¿cómo se acaba? ¿Vale? ¿Cuánto es el tamaño del mercado? ¿Cuánta gente? ¿Cuánto me paga Exacto, cada uno? ¿Qué porcentaje? No sé ¿Qué qué. porcentaje de Wow. gente conduce? ¿Qué Claro. porcentaje de gente conduce y a la vez quiere aparcar en Valencia? Sí, sí, y sí, así sí. vas... Sí. Tirando. ¿Cómo Y quieres tam- hacer las suscripciones mensuales, anuales? ¿No quieres hacer suscripciones? Este estilo de cosas. También los problemas Qué a nivel bueno, tío. técnico que puedas tener. ¿Cómo pondrías los sensores para detectar el parking? ¿Cómo podrías hacer todo eso? Creo que Vale. adaptan esas preguntas Exacto, sí. al perfil de cada uno. Qué y bueno, qué bueno. quieren ver cómo piensas. Qué guay. Y sobre todo lo que comenté antes, ¿qué consejos igual le daríais vosotros que estáis dentro del CETM a la gente, a estudiantes que están fuera, por ejemplo? Para entrar, dices. Correcto. Que sean ellos mismos, o sea, que nos cuenten sus aspiraciones, que nos digan por qué querrían entrar de verdad. Desde luego, no hagáis una motivation letter con IA. No, Claro, porque porque Con eso- ChatGPT no se puede, ¿no? Claro, claro. Con ChatGPT no se puede. Me da Y que con- ChatGPT sí, ChatGPT. Con ChatGPT sí. ChatGPT. No, es broma, no utilicéis la IA porque además a veces se nota, ¿sabes? No, y que también una motivation yo creo que justo es para lo contrario, ¿no? Para Claro. escribirlo tú un poco más natural Personal, y que sí. se note que eres tú y que eres una persona con tus pros y con tus contras, claro. Y aparte se empieza a oler ya a la gente que lo hace por IA, ¿eh? Un poquito, bueno, Claro. cuando se utiliza y cuando no. Claro, el guión, Se habla mucho. el guión largo. Los bullet points igual a veces. Los bullet points, no sé qué. Sí. Y también cualquier cosa así curiosa sobre vosotros que nos queráis contar. Por ejemplo, yo hago este deporte o yo ayudé a mi familia a hacer no sé qué. Claro. Cualquier cosa de esa puede ayudar. Qué O guay. experiencia anterior, estilo, yo que sé, tengo una empresa o he hecho estos proyectos o siempre me ha gustado emprender, entonces siempre me he buscado la vida y lo que sea, eso dilo, porque Eso es bueno. suma, claro, eso suma es muy bastante. bueno. Claro, igual hay gente, por ejemplo, yo veo mucho en LinkedIn, Pau, que hay gente que no tiene, pues, por A o B o C, no tiene mucha experiencia trabajando, por ejemplo, únicamente está estudiando y ya está. Porque hay veces que empresas que buscan gente con 35 años trabajando. Exacto, sí. O Entre no, 35 y 40 O años. 90 años trabajando, Claro, ¿no? sí, Gente sí. joven, ¿no? Gente joven. Entonces, mola mucho porque no hace falta igual a veces tener esa experiencia Laboral, para, claro. para entrar en el CDTM. Eso es un punto, sí. Qué guay. Vale. Y para hablar también de cómo suelen ser los plazos, qué tipos de clase hay, cómo suelen ser las promociones durante el año. Eso es. Y la próxima, que es lo que nos comentaron, ¿cuándo cierra? Que creo que era ya esta semana. Hay 2 promociones cada año, la Vale. clase de invierno y la clase de verano. De hecho, ahora está abierta la clase de verano. Cierra el domingo, creo que es 18, no sé cuándo Sí, es el domingo. será, no sé si 16 o 17. ¿no? Pues te lo digo ahora 17. mismo. 13, 14, 15, 16, 17, correcto. 17. Sí, este domingo. Si el podcast sale esta semana, Sí. podéis Qué apuntaros. guay. Y si no, pues ya es
la de invierno, que suele empezar en diciembre el proceso, y empiezas en febrero la clase. Los de verano empezarían ahora en junio, después de pasar todo el proceso de selección, de mirar los currículums y las entrevistas. Y pues un poco eso. Y os haremos las entrevistas nosotros. Así Sí. que... Sí. Sí, ¿en serio? Ojo, Sí. Hostia, qué De hecho, bueno, qué bueno. No lo esperaba, tío. Los encargados de admitir gente son los propios estudiantes. Qué bueno. Ellos hacen el proceso de selección online y luego ayudan en las entrevistas. Qué guay. Hostia, fíjate, los Está estudiantes son los que interesante, hacen sí, las sí. entrevistas a la gente que... Qué fuerte, macho. Pero aunque no tengan ningún tipo de experiencia con... Qué bueno. Claro, ganas Qué de curioso, experiencia Como ellos ya saben cómo funciona dentro, qué tipo de perfil Claro, y tal. y luego hacen la creo que entrevista son a la gente que... los más apropiados para luego filtrar Claro, a qué la mejor gente que alguien que literalmente le hicieron la que entrevista está- hace 4 o 5 meses. Hostia, qué bueno, curioso, tío. Sí. Pues nada, yo Bueno, creo que ha quedado bastante- bastante muy completo a nivel de Sí, yo información creo que y a la todo. gente le puede servir mucho todo esto porque hay Sí. gente que tiene esa inquietud pero igual no sabe por dónde empezar. Así que yo creo que, chicos, el CDTM es un programa muy, muy recomendable. Dejaremos también por aquí abajo toda la página web, todo lo que es el... Esto lo compartiremos también por facilidades varios para- canales de aquí de la universidad para que pueda llegar a más estudiantes. Eso es. Pero ¿quieres que hagamos lo que se despinan ellos? ¿La dinámica? Sí. Venga, va. Chicos, ahora mismo, si queréis cada uno por vuestra cuenta, despedimos ya el podcast. Pero siempre tenemos una dinámica que la persona, en este caso los invitados que tenemos aquí, miran a cámara y despiden ellos el podcast. Así Sí. es una forma de dejaros el marrón. Claro, sí, No, sí. a ver, no. Claro, no, lo bro. típico que os dicen en las charlas que los cierres son complicados, tal, pues nosotros no lo sabemos. Qué cabrones. A ver, No, pero un mensaje, a ver sí, vosotros, ¿no? un mensaje Un o para mensajito los has dicho. estudiantes o para quienes queráis o que os aporta el CDTM, lo que queráis decir, básicamente. No hace falta que sea perfecto. Buah. Pues yo diría que el CTM es una gran oportunidad de no dejar que la universidad pase por vosotros, sino que vosotros paséis y experimentéis todo lo que haya que experimentar en la carrera. Y yo diría que en la vida hay que echarle cojones. Eso es. Hay que echarle cojones y que hay que ir hacia adelante. Y que CDTM te ayuda a veces a desbloquear esas habilidades que tú tienes. Y que si tenéis alguna duda, pues que nos lo preguntéis. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, No. Ha quedado Venga. muy guay, ha quedado muy guay. Bueno, ¿querías decir algo? Que nos podéis contactar por Instagram, Ay. Ahora, dilo. por LinkedIn y todo eso. Estamos aquí ¿Cómo se llama el encargados. Instagram? CDTM /VLC. Vale.